Mientras acaba de llegar esto, damos la palabra al doctor Padró, que había expresado su voluntad de hacer una pregunta. Hola, no, era para el doctor Ruira, que la impresión que tenemos todos es que si el cirujano es bueno, sangran menos, pueden ser extubados antes, etcétera. O sea, quizá parece que no es tanto el hecho de la transfusión como el cirujano. La pregunta es, cuando has comentado que los que se tenían que transfundir tenían peor pronóstico, ¿el equipo era comparable unos cirujanos con otros? O sea, ¿eras tú contra ti mismo, para entendernos? ¿O eran solo la calidad del cirujano la que hacía que al haber menos complicaciones se transfundieran menos? Bueno, a ver, yo creo que si pones los puntos más apretados sangra menos. Los agujeros quirúrgicos siempre sangran, ¿no? En cirugía cardíaca hay muchos dichos y adagios y sabéis que para suturar utilizamos el prolene normalmente. Entonces decimos que la causa más importante de sangrado es la hipoprolenemia, ¿no? Y que las palabras más utilizadas antes de un sangrado quirúrgico es esto parará. Entonces hay que intentar que no haya hipoprolenemia y no decir nunca esto parará. Yo creo que hay que ser cuidadoso, o sea, primero hay que ser consciente de que transfundir pues no es bueno para el paciente, con lo cual eres más cuidadoso en todo el proceso y luego que la técnica sea lo más correcta posible, ¿no? Yo creo que yo comparto contigo el hecho de que si las cosas se hacen bien en quirófano, luego hay menos problemas. A veces haciéndolas bien tienes algún problema. Hay que intentar que todo el mundo viva mejor, ¿no? Si los de la UCI viven tranquilos, yo estoy más tranquilo también en mi casa. Esta es la idea, ¿no? Contestando un poco también al doctor Padró, hay un estudio redactado por Hales de San Diego, publicado en el último congreso de la Society for Advanced Blood Management de septiembre de 2011, en el cual él estudió el resultado de 18 cirujanos distintos de 16 centros diferentes en toda California a lo largo de un periodo de tiempo, y en el cual sobre 2.080 colectomías totales realizadas por 18 cirujanos distintos, 16 centros diferentes, el índice de requerimiento transfusional, y hablo de 2.080 pacientes, oscilaba entre el 70% y el 15%. Es decir, de que realmente no sabemos hasta qué punto esos datos pueden ser extrapolables a nuestra situación, me refiero a la situación de país, no de clínica, sino de país, pero que realmente hay una variabilidad interpersonal considerable. Yo quería comentar una cosa a efecto de lo que dice el doctor. Lo primero, que si yo hiciera colostomías también me sangraría mucho, porque no tengo ni idea. Lo segundo es que yo trabajo en 2 centros e intento operar bien en los 2 centros. En uno tengo una tasa de transfusión del 53% y solo he conseguido bajarla en un 10% durante 10 años, y aquí tengo una tasa del 15-18%. Lo cual quiere decir que es muy importante la noción de equipo integral y que el enfermo pase por pocas manos pero buenas. Esto es importante, aparte de la técnica, que tiene que ser la mejor posible, ¿eh? La doctora Wallis ha hecho un comentario que ahora también me gustaría que ella también extienda un poco y que me ha parecido muy pertinente, en el sentido de que en el proceso transversal de atención a un paciente intervienen muchas personas en diferentes apartados distintos, ¿no? Una es la parte de quirófano, luego la parte de reanimación, luego la parte de intensivos, luego la parte de planta, y en todos estos hay elementos distintos que participan en tomas de decisiones que pueden destrozarte completamente toda una política de ahorro transfusional. Y me gustaría que la doctora Wallis un poco también se extendiera en esta consideración. Bueno, nuestra labor como pertenecientes al equipo de la Unidad de Medicina Sin Sangre es comunicar y divulgar todos estos conocimientos, todos estos protocolos que hemos preparado y hacerlos extensivos a toda la casa. A toda la casa es desde el médico de urgencias, médicos que hacen guardias, como el staff propio de la clínica, servicios centrales, y comentarle también a los cirujanos que operan en este centro y que traen los pacientes a la UCI,
qué medidas se hacen para que sus pacientes sangren menos. Entonces, llevamos un año funcionando y todavía nos queda mucho por delante y es una labor que tenemos que hacer para pasar estos conocimientos a otra gente y, como venía diciendo antes, pues se interpreten todos los factores. O sea, una cifra de analítica de una hemoglobina no es una indicación transfusional. Se tiene que individualizar al paciente y se tiene que buscar un equilibrio entre la clínica y la analítica. Hay que valorar muchos factores. Tampoco es una visita rápida a un paciente posoperatorio que igual en planta hace una lipotimia, hace una baja de tensión, que tiene una hemoglobina justita, que no se para uno a analizar igual todos los detalles de cuántos líquidos se le ha pasado en quirófano, qué analgesia se le ha dado, si le ha puesto un olotil y justamente ha hecho una hipotensión por la analgesia. Son muchos factores, tiene que ser gente muy cualificada. Y sobre todo, si sale una hemoglobina de 6, hay que mirar otras constantes, que igual en planta esto pues son constantes puntuales, pero una diuresis en la última hora igual no se tiene todo tan preciso. Doctora Da Costa, me ha gustado mucho tu presentación y, aparte de la pericia que vosotros tenéis en el tratamiento de la hemorragia aguda, me ha gustado especialmente que hayas hecho mención del apartado de la profilaxis del sangrado en los procedimientos que vosotros hacéis. Yo os conozco muy bien, todo vuestro equipo, trabajamos juntos hace muchos años y sé de que vosotros habéis invertido muchísimo esfuerzo personal y muchísimo esfuerzo técnico, incluso económico, en dotaros de una instrumentación y un material y que os habéis formado profesionalmente para hacer todo esto. Me gustaría que nos acabaras también de describir un poquito vuestra posición en este sentido. Por las aventuras que pasamos en los días de guardia, nosotros somos los primeros interesados en que ningún paciente llegue sangrando al centro. Y bueno, sabes que los dos jefes del servicio son muy intervencionistas, muy innovadores y todo lo que aparezca en el mercado que pueda mejorar la técnica, que pueda disminuir las complicaciones, en este caso la hemorragia, lo vamos a probar. Es la política que tenemos en el servicio y lo aprovechamos al máximo. Doctor Ruira, ya una pregunta yo le quería hacer también. Vamos a atender primero a los internautas porque se lo merecen y la señora María José Casas. Nos están siguiendo desde Argentina y Chile. Muy bien, ¿Vale? Bienvenidos. Italia. Bienvenidos. Pero una pregunta tras la exposición del doctor Ruira y el doctor Llagostera, que ha marchado. Todos los avances expuestos anteriormente, médicos y quirúrgicos, esta sensibilización, si no vendría dado por la firme oposición de los testigos de Jehová. ¿No estaremos con ellos en deuda? Ya contesto yo a esa pregunta. Rotundamente sí. Rotundamente sí. El posicionamiento de los testigos de Jehová ha hecho que cambie el paradigma con el cual los médicos nos enfrentamos a esta situación. Lo guardaba para el sábado. De hecho, lo guardaba para el sábado, pero realmente creo de que los médicos estamos en deuda con el colectivo de testigos de Jehová, porque han hecho algo muy importante y, sobre todo, algo que se ha basado en su valor y su sacrificio, que ha sido hacernos abrir los ojos a los médicos respecto a circunstancias tales como que transfundir no es un acto sencillo, gratuito e irreflexivo. Transfundir ha de ser una acción reflexionada, meditada, someramente sopesada y que conlleva sus riesgos que han de ser aceptados por ambas partes. Nosotros, cuando realizamos este protocolo con todas las precauciones que os hemos descrito, la pregunta que nos hicimos después es ¿por qué no vamos a hacer todas estas medidas en el resto de pacientes? Y eso nos hace pensar y nos ha hecho reflexionar, ¿no? Este es el espíritu, es decir, que a partir de esto sea un espíritu de mejora transversal, universal, que se extienda a todos los pacientes, que la atención que se dé en la unidad de cirugía sin sangre no distinga entre pacientes que expresen su voluntad o no su voluntad de ser transfundidos, sino que cubra absolutamente a todo el mundo. Otra pregunta que es común, cada día está entrando esta pregunta. ¿Llegará el día en que todos los hospitales tendrán los medios necesarios para realizar una intervención sin sangre? Y aparte también una felicitación personal para el doctor Ruira, de un paciente suyo también. Yo siempre digo que la cirugía cardíaca es 80% mental, 20% manual.
y el ahorro de sangre es 80% mental y 20% instrumental. Creo que el Cell Saver está bien, como otras muchísimas cosas. Yo creo que si hay 70 cosas que puedes hacer, lo importante es saber cómo poderlas juntar para hacerlas de forma coordinada, de forma integral, ¿no? Pero yo creo que la mentalidad es lo más importante. Si uno tiene claro que no es bueno transfundir, tiene interés en aprender cómo hacerlo para no transfundir o para intentar minimizar la posibilidad de transfusión, ¿no? Yo creo que lo más importante es la mentalidad. Bueno, están entrando ahora muchísimos agradecimientos al comentario del doctor Solé. Siendo testigos de Jehová en la paz y tranquilidad de ponernos en sus manos. Soy miembro del comité de enlace con los hospitales y esta información es muy buena. Y muchísimas gracias por su sinceridad con respecto a la pregunta, a los avances, por el posicionamiento de los testigos de Jehová. Y después el agradecimiento de un paciente de Gandía, Valencia, para el doctor Ruira. Hay una pregunta que no sé si alguien lo podrá responder. David Medina Ortega, doctor Ruira, que ha entrado hace mucho rato. No sé si alguien estará aquí, pero a lo mejor alguien de la red sí que podría contestarlo, o entre ellos, o al menos sensibilizar. ¿Por qué no asignaturas de medicina sin sangre en las facultades? Porque no hay maestros. Hay que hacerlos primero. Desde Fundación Tecnon tenemos el firme propósito de ponernos en marcha para trabajar, si no como una asignatura de medicina como tal, sí como un curso de especialización en este mundo tan apasionante como es la medicina y cirugía sin sangre. Por lo tanto, a todos los que han participado en esta semana, seguramente les emplazaremos a que colaboren activamente en esta iniciativa. Me parece una iniciativa espléndida y podéis contar con todos nosotros. Hay un caballero que pide la palabra. Y mientras el caballero pregunta, me gustaría un segundito. Bueno, pregunte usted, ya que tiene el... No, por favor. Bueno, la idea es cómo podría todas estas cosas que se están reflejando aquí, que son magníficas y maravillosas, cómo podrían extenderse a otros hospitales. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué movimiento habría que tener para que todo esto pudiera beneficiarse de eso mismo? Pues todo el mundo, por decirlo así. Porque, claro, a veces es cómo formar equipos para eso. Los grandes viajes empiezan con un pequeño paso. A veces es necesario que algunas personas cojan la bandera y empiecen a caminar. Y entonces alguien les va siguiendo. Y al cabo de un tiempo es mucha más gente. Y en el fondo esa es mi esperanza. Por eso estoy tan orgulloso de haber organizado en Europa, no ya en España, no ya en Cataluña, no ya en Barcelona, en Europa, la primera semana para el uso racional de la sangre. Esto es la forma que nosotros tenemos de decir, hay una bandera, nosotros la cogemos, emprendemos el camino, hemos dado un pequeño paso. Cuando sea el lunes, no tendremos la sensación de que hemos terminado, tenemos la sensación de que hemos empezado. Tendremos la sensación de que ese es el primer momento, ese es el nacimiento realmente de nuestra tarea, de nuestro trabajo. Y a partir de aquí, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Una vez dicho esto, me gustaría preguntar al doctor Ruira. Yo sé que los redones postoperatorios recuperadores en cirugía cardíaca no tienen indicación, ya que el sangrado en las primeras horas habitualmente es muy pequeño y no compensaría. Pero, ¿existe la posibilidad en situación de sangrado importante agudo, de revertir el tipo de drenaje y colocar un redón recuperador esperando la reintervención? Sí, sí que existe. Existe la posibilidad. Hay pleurevacs que ya permiten reinfundir la sangre que se ha drenado. En nuestro caso, cuando lo hemos hecho, creo que lo mejor es utilizar el Cell Saver. La propia máquina del Cell Saver tiene dos partes, una parte recolectora y una parte procesadora. Y es mejor porque tiene su filtro arterial, con lo cual hay menos impurezas y te permite tanto recoger como reemplazar. Entonces, se saca la maquinita a la UCI y va haciendo el circuito mientras tienes tiempo para ver otras estrategias, ¿no?
Me parece una estrategia prometedora de tratamiento de la complicación hemorrágica, todo y que realmente es de muy baja incidencia, pero me parece una estrategia prometedora. Es una buena arma, ¿no? Es sencillo de hacer. Si no hay nada más, yo creo que después de esta ardua jornada podemos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos, realmente. Un día era la lista, pero ahora mismo no me siento con fuerzas de colocarlos a todos. Quiero especialmente hoy dar las gracias a todo el componente de audiovisuales. Está haciendo un esfuerzo ímprobo, mucho más allá de lo que se les solicitaba, mucho más allá de lo que yo esperaba. Mi agradecimiento más profundo a todos ellos. Evidentemente, como cada día, hay que dar las gracias a todos estos internautas que nos siguen, que creo que ya no son fieles, que creo que ya son como la familia, porque los vemos aparecer cada día. Muchísimas gracias. Mañana vamos a continuar. Mañana tenemos temas interesantísimos. Mañana tendremos a la doctora Wallis moderando una mesa, lo cual nadie se lo puede perder. Tendremos una videoconferencia con el Hospital Englewood. Tendremos el doctor Ariel Shander que nos hablará. Tendremos al doctor Aguilar hablando de cirugía de columna. Tendremos al doctor Paloma hablando de cirugía plástica. Tendremos cirujanos digestivos de gran nivel hablando de cirugía digestiva. Espero de todos ustedes que mañana nos sigan y sobre todo les emplazo a todos ustedes para el sábado la gran jornada que va dirigido al que realmente mueve todo esto, motiva todo esto y es el origen de todo esto, que es el paciente. Todo esto que estamos haciendo solo tiene un destino, solo tiene un fin, solo tiene una finalidad. El mejor tratamiento del paciente, el mejor tratamiento de todos ustedes. Por ello, les ruego el sábado nos sigan en masa. Necesitamos su presencia, necesitamos su calor, necesitamos tener público a quien enviar este mensaje, de que hemos empezado un camino y que queremos llevarlo muy lejos. Muchísimas gracias a todos.